El silencio y el ladrido. La iglesia estaba llena de un silencio pesado y sofocante. Era el tipo de silencio que no trae paz, sino peso, el que se asienta en el pecho y se niega a marcharse. La luz del sol se filtraba por los vitrales, pintando el suelo con tonos pálidos de rojo y azul. Filas de policías permanecían inmóviles, con uniformes oscuros y pulcros, los rostros tallados por el dolor. Al frente, rodeado de lirios blancos y el leve aroma de velas encendidas, yacía un ataúd cerrado cubierto con la bandera nacional. La placa decía, Oficial Daniel Granger. La ceremonia debía ser solemne, una despedida a un hombre que dio su vida en cumplimiento del deber. Cada sonido era medido, deliberado. El roce de los pies, el suave sollozo de una viuda intentando no romperse, el susurro del papel cuando el sacerdote pasaba una página. Y entonces se oyó un sonido que no pertenecía allí. Un ladrido agudo, que resonó en el silencio. Las cabezas se giraron, sorprendidas. Al final del pasillo estaba sentado un gran pastor alemán, su pelaje reluciente bajo la tenue luz, un chaleco negro atado a su pecho con una sola palabra en letras blancas, Polis. Rex. El compañero de Daniel. Su sombra en cada patrulla, cada turno de noche, cada persecución. Los ojos del perro estaban fijos en el ataúd, inquebrantables. Durante un largo momento, nadie se movió. Muchos pensaron que era dolor, el fiel animal lamentando a su amigo caído. Pero llegó otro ladrido. No suave, no triste. Más fuerte, urgente, lleno de algo crudo y deliberado. El sacerdote dudó a mitad de frase. La viuda, Amanda, levantó la vista entre lágrimas, confundida. Rex dio un paso al frente, los músculos tensos, la cola baja pero firme. Sus orejas se movieron, su mirada no abandonó la caja de madera frente a él. Un murmullo recorrió la sala. Debe estar alterado. Alguien saque al perro. Pero Amanda negó con la cabeza. Había vivido lo suficiente junto a su esposo para conocer el comportamiento de su perro, y eso no era tristeza. Había inteligencia en los ojos de Rex. Propósito. Gimió suavemente, caminó unos pasos, y ladró de nuevo, más corto, más agudo, como una señal. Algo en aquel silencio comenzó a sentirse mal. El aire se volvió denso, expectante. Nadie lo sabía todavía, pero aquel ladrido, ese único sonido desafiante, fue la primera grieta en la calma fachada del funeral. Era más que un ruido. Era una advertencia. Y bajo el peso de las flores y las oraciones, bajo la tapa del ataúd pulida a la perfección, algo, o alguien, esperaba ser descubierto. El peso del adiós. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la iglesia. Un sonido tan delicado que parecía inadecuado para lo que ocurría dentro. El aire estaba cargado de perfume y humo de velas. Un leve frío se aferraba al suelo de mármol, filtrándose en los zapatos de los dolientes que permanecían hombro con hombro, unidos por la pena y la incredulidad. Amanda estaba sentada en la primera fila, las manos fuertemente entrelazadas alrededor de una bandera doblada. Sus nudillos pálidos, su anillo de bodas helado contra la piel. No había pronunciado palabra desde aquella mañana. Ni al sacerdote, ni a los colegas de Daniel, ni siquiera a su hermana sentada a su lado. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como una ventana después de que la luz se apaga. Las palabras del sacerdote flotaban en el aire como niebla. Algo sobre el valor, el sacrificio, el servicio. Nada de eso la alcanzaba. Rex yacía a sus pies, silencioso pero alerta. Su respiración era estable, casi controlada, pero su mirada nunca se apartaba del ataúd. La tensión en su cuerpo era visible, un cable vivo, estirado al límite. De vez en cuando sus orejas se movían, como si escucharan sonidos que nadie más podía oír. Un leve gemido escapó de él, tan bajo que solo Amanda lo notó. Ella bajó la vista, acarició su pelaje,
susurrando algo entre dientes, palabras que temblaron y se quebraron antes de llegar a sus labios. La ceremonia continuó. La gente se acercaba para hablar, para dejar flores, para contar historias sobre la valentía de Daniel. Cada voz se quebraba en algún punto. Cada recuerdo estaba envuelto en orgullo y dolor. Los dolientes hablaban de él como de un hombre que nunca dudaba, que sonreía incluso en los días más duros, que trataba a todos con un respeto silencioso. Amanda intentaba escuchar, pero solo podía pensar en la última mañana, como él la había besado antes de salir al trabajo, como su aroma aún quedaba en la chaqueta, como Rex movía la cola en la puerta, esperando la orden. Y ahora, todo lo que quedaba era un ataúd. El sonido de Rex moviéndose rompió sus pensamientos. Levantó la cabeza de repente, las orejas erguidas, los ojos fijos en el mismo cajón de madera que todos los demás evitaban mirar. Al principio, Amanda pensó que había sentido su dolor, como solía hacerlo. Pero entonces vino el gruñido, suave, incierto, como una advertencia de algo invisible. Uno de los oficiales en la segunda fila frunció el ceño y susurró a otro. ¿Por qué está haciendo eso? El segundo se encogió de hombros, sin apartar la vista del frente. Pero el corazón de Amanda empezó a latir con fuerza. Rex se puso de pie, rígido, la cola inmóvil. Dio 2 pasos lentos hacia el ataúd, el hocico temblando. El sacerdote dudó, sin saber si continuar. Por favor, ¿alguien puede sacar al perro?, susurró una voz desde atrás. Amanda se giró bruscamente, su voz baja pero firme. Déjenlo. La tensión se extendió por la sala como ondas en el agua. Nadie se movió. Rex se acercó al ataúd, lo bastante para que su aliento empañara la superficie pulida. Apoyó el hocico en el borde, olfateó una vez, luego otra, más larga esta vez. Sus ojos se entrecerraron. Otro gruñido retumbó en su garganta, más fuerte ahora. Amanda se incorporó a medias, dividida entre el miedo y la incredulidad. Murmuros llenaron la iglesia. Está confundido. Es el olor. Lo extraña. Pero en el fondo, algo en las entrañas de Amanda le decía otra cosa. No era confusión. Era instinto. Rex ladró de nuevo, esta vez con autoridad, el sonido rebotando contra las bóvedas del techo. El sacerdote retrocedió, sobresaltado. Varias personas jadearon. Michael Bryant, compañero de Daniel durante años, fue el único que no se movió. Había trabajado junto a Rex por demasiado tiempo. Conocía ese ladrido. No era casual. No era dolor. Era una señal. Avanzó en silencio por el pasillo, el sonido de sus botas rompiendo el murmullo. Cuando llegó hasta Rex, se arrodilló junto a él, colocando una mano cautelosa sobre su hombro. ¿Qué pasa, chico?, murmuró, más para sí que para el animal. Rex no respondió con un movimiento ni un gemido. Simplemente miró el ataúd, rascando una vez con la pata una esquina inferior. Luego ladró otra vez, corto, deliberado, agudo. El sonido pareció vibrar en las paredes. Michael miró el ataúd, luego a Amanda, cuyo rostro estaba pálido. Algo en ese momento se sintió irreal, como si el tiempo esperara una decisión. El sacerdote intentó continuar, pero su voz temblaba. La música titubeó. Alguien tosió nerviosamente. Y mientras tanto, Rex no se movió. Sus ojos ardían con propósito, con concentración, con algo que Michael no podía nombrar pero que había aprendido a no ignorar. Durante años, Daniel había confiado en ese perro más que en cualquier hombre del cuerpo. Si Rex actuaba así, debía haber una razón. El aire en la iglesia se volvió más frío, más pesado. Incluso las velas parecían parpadear, como inseguras. Amanda se hundió en su asiento, una mano sobre el pecho. Su corazón golpeaba rápido, irregular. No entendía lo que Rex percibía,
solo que percibía algo. Y por primera vez ese día, no sabía que la asustaba más, el ataúd que contenía a su esposo, o la posibilidad de que no lo hiciera. La llamada del instinto español. Michael Bryant se arrodilló junto a Rex, apoyando la mano sobre su hombro y sintiendo el ritmo tenso de los músculos bajo el pelaje. No era el temblor del miedo, sino la vibración de la concentración, la alerta de una criatura que sabe algo vital, aunque aún no pueda mostrarlo. Había visto a Rex así antes, en noches donde la oscuridad ocultaba peligros que solo el perro podía oler. Y siempre, aquella mirada en los ojos del pastor significaba una sola cosa: algo vivo estaba cerca. La iglesia volvió a caer en silencio. Las voces se apagaron, el sacerdote calló, y hasta la lluvia afuera pareció detenerse. Todas las miradas siguieron al perro y al hombre a su lado. Michael se inclinó. «¿Qué pasa?», susurró, sabiendo que las palabras eran inútiles. Rex presionó el hocico contra el ataúd, inhaló profundamente y emitió un gemido bajo que se transformó en un suave ladrido. No era al azar. Era un mensaje. Amanda se incorporó a medias, incapaz de respirar. Su mente luchaba contra la razón. Era imposible, absurdo, y, sin embargo, su cuerpo ya sabía la verdad. La bandera que cubría el ataúd se deslizó hasta tocar el suelo. Nadie la levantó. Michael se enderezó lentamente y miró hacia el director de la funeraria. «Ábralo», dijo en voz baja. El hombre parpadeó, confundido. «Señor, eso no es apropiado». «He dicho que lo abra». Un murmullo de sorpresa recorrió el templo. La hermana de Amanda le tomó la mano. «Amanda, por favor, esto es una locura». Pero Amanda no podía moverse ni hablar. El director dudó, dividido entre el deber y la incredulidad. Antes de que pudiera responder, Rex ladró de nuevo, fuerte, autoritario, con un eco que estremeció el techo abovedado. Michael avanzó un paso. «Es una orden». «Ábralo». Dos agentes se acercaron. Les temblaban las manos al tocar los cerrojos. El sacerdote se persignó en silencio. El metal chirrió, y el ataúd comenzó a abrirse. Rex cayó. Permaneció inmóvil, tenso, los ojos fijos. Amanda se tapó la boca, su corazón golpeaba tan fuerte que no sabía si era el suyo o el ruido de las bisagras. Un soplo de aire escapó del interior, frío, rancio. El olor de las flores se mezcló con algo más. Y entonces se oyó un sonido que paralizó a todos. Suave. Frágil. Apenas audible. Una respiración. Michael se inclinó, incrédulo. Otra vez, el mismo sonido, un débil exhalo casi perdido bajo la lluvia. «Esperen», susurró. «No lo cierren». Puso dos dedos junto a la abertura. Sintió una corriente diminuta de aire. El mundo se detuvo. Amanda cayó de rodillas, las lágrimas corriendo sin saber si eran de miedo o esperanza. Rex gimió, rascando el borde del ataúd. «Hay algo vivo ahí dentro», dijo Michael, la voz temblando. Los agentes se miraron, inmóviles. «Eso no puede ser», balbuceó el director. «Ayúdenme a levantar la tapa», ordenó Michael. El ataúd se abrió del todo con un crujido. Dentro yacía Daniel Granger, inmóvil, el uniforme impecable, pero su chaqueta tenía una forma extraña. Michael tocó la tela. Se movió. Apenas un suspiro. «Dios mío», murmuró. Amanda se lanzó hacia adelante. «¿Qué es?», gritó. Michael apartó lentamente la chaqueta. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Sobre el pecho de Daniel, envuelto en un trozo de tela, había un pequeño bulto, que respiraba. Un cachorro. Recién nacido. Débil. Vivo. Rex ladró una sola vez,
Luego bajó la cabeza y olfateó al diminuto ser, como confirmando lo imposible. Amanda se arrodilló, temblando, mientras el silencio llenaba el aire. La muerte había dado paso a la vida. El instinto de un perro fiel había llamado, no al duelo, sino a la esperanza. Abre el ataúd. El silencio que siguió no se parecía a ningún otro. Ya no era el silencio respetuoso de un funeral, sino una quietud atónita que oprimía las paredes como una presión invisible. La gente permanecía inmóvil, con el rostro suspendido entre la incredulidad y el miedo. Amanda respiraba en pequeños jadeos irregulares. Quería hablar, preguntar algo, pero las palabras no llegaban. Sus manos temblaban sobre la diminuta figura dentro del ataúd, temerosa de tocarla, temerosa de que desapareciera si lo hacía. Michael se inclinó más cerca, su voz temblando apenas. «Está vivo», susurró. «¿De verdad está vivo?» El cachorro gimió otra vez, buscando calor. Su pelaje era pálido, aún húmedo en algunos puntos, y su pequeño cuerpo temblaba con el esfuerzo de respirar. El aire dentro de la iglesia se volvió eléctrico, cargado de asombro. El sacerdote permanecía inmóvil ante el altar, con la Biblia olvidada entre las manos. Los oficiales que habían cargado el ataúd miraban ahora, boquiabiertos, aquella escena imposible. Fue Amanda quien rompió finalmente la parálisis. Alargó los brazos y tomó al cachorro con una delicadeza temblorosa. El animal emitió un débil quejido y se acurrucó contra su pecho, encontrando el ritmo de su corazón. Amanda comenzó a llorar, no por dolor esta vez, sino por algo más puro, más instintivo, el asombro ante la vida que se niega a rendirse. Rex se sentó a su lado, observando con atención. Su cola rozó el suelo una vez y luego se quedó quieta. Parecía tranquilo, como si la misión que llevaba dentro hubiera llegado a su fin. Michael retrocedió un paso, pasándose una mano por la frente. ¿Cómo es posible?», murmuró. Nadie respondió. El director de la funeraria, pálido, intentó hablar. El oficial Granger fue traído ayer. Es imposible que... Su voz se apagó ante la evidencia. Michael bajó la mirada hacia el papel doblado bajo el brazo de Daniel. Lo tomó con cuidado. La hoja estaba arrugada, manchada, escrita con prisa. La desplegó y leyó. «Si estás leyendo esto, significa que no volví del campo. Hay algo que debes saber. Hace 2 noches, durante una operación, Rex y yo encontramos una perra herida y embarazada. Logramos ponerla a salvo, pero dio a luz antes de que llegara ayuda. Solo un cachorro sobrevivió. Lo mantuve conmigo hasta encontrarle un hogar. Pero si no vuelvo, quiero que Rex se asegure de que esté a salvo. Él sabrá qué hacer. Su madre no sobrevivió. El cachorro es todo lo que queda de ella. Quizás recuerde a alguien que incluso en las horas más oscuras, la vida siempre encuentra la manera de respirar. Cuida de ambos, de los que aún pueden proteger y del que necesita ser protegido. Daniel». Michael bajó la carta con las manos temblorosas. Las palabras flotaron en el aire como una oración. Amanda lloró sobre el pequeño ser en sus brazos. Lo abrazó con fuerza, temiendo que el mundo también se lo arrebatara. Rex olfateó el papel y luego apoyó el hocico en la rodilla de Amanda. Era como si entendiera. Como si reconociera la tarea que su compañero le había dejado. El sacerdote habló al fin. Tal vez esta fue su última misión», susurró. «Asegurarse de que la vida, en cualquier forma, no se pierda». Michael asintió lentamente. «Confiaba en el indicado», dijo, mirando a Rex. El pastor alemán permanecía erguido, sereno, vigilante. Los oficiales comenzaron a moverse, algunos se limpiaron los ojos en silencio, otros bajaron la cabeza. La incredulidad se había transformado en reverencia. Amanda levantó la vista.
En su rostro húmedo había ahora un destello de luz. La salvó, dijo. Aun cuando ya no estaba, la salvó. Afuera, las nubes comenzaron a abrirse. La luz del sol atravesó los vitrales, tiñendo el suelo de rojo, dorado y azul. Rex entrecerró los ojos ante el resplandor, como escuchando algo lejano. El peso de la muerte no desapareció, pero cambió. En su lugar quedó algo frágil, tembloroso, pero vivo. El director se aclaró la garganta. ¿Qué quiere que hagamos? Amanda bajó la mirada al cachorro dormido en su pecho. No más palabras, susurró. Él ya lo dijo todo. Michael dobló la carta y la colocó nuevamente bajo la mano de Daniel. Iba a cerrar el ataúd. Pero Rex gimió suavemente. Michael sonrió. De acuerdo, chico. Tú decides cuándo. Rex permaneció quieto unos segundos más y luego se echó sobre el suelo frío, la cabeza entre las patas. Era su señal. El final. El ataúd se cerró con suavidad. El aire de la iglesia cambió otra vez, aún solemne, pero más liviano. Amanda se levantó, el cachorro en brazos. Está a salvo ahora, le susurró a Rex. Lo lograste. Y todos comprendieron entonces, que la lealtad había sobrevivido a la muerte, que el instinto había ido más allá de la razón, y que, en el silencio de un funeral, la vida había vuelto a respirar. El milagro más pequeño del mundo. El mundo fuera de la iglesia había cambiado. No de la manera que uno nota de un día a otro, sino de una forma más profunda, más antigua, como si algo invisible se hubiera desplazado bajo la superficie de la vida cotidiana. La lluvia que había caído toda la mañana se había detenido. Las nubes colgaban bajas y pesadas, con bordes plateados por la luz. Amanda salió a ese mundo silencioso, aún con la diminuta criatura envuelta en su abrigo. Rex la siguió de cerca, sus pasos lentos pero firmes, el ritmo de un guardián que ya no necesitaba proteger, pero que aún no podía soltar. Michael caminaba junto a ellos, sin hablar. Las palabras de la carta aún resonaban en su mente, repitiéndose como una melodía lejana que se niega a desvanecerse. Incluso en las horas más oscuras, la vida encuentra una manera de volver a respirar. En el borde del estacionamiento, Amanda se detuvo. El aire era frío, y el cachorro se movió, buscando su calor. Su pequeño corazón latía débil pero constante contra el suyo. Ella sonrió suavemente. Vas a estar bien, susurró. Ya lo estás. Rex giró las orejas al oír su voz. Se sentó junto a ella, la cola enrollada, la mirada fija en el horizonte. La luz del sol rozaba su pelaje, brillando sobre la placa que aún colgaba de su collar, Rex, grabado bajo el emblema policial desgastado. Por primera vez desde que el funeral comenzó, Amanda notó lo cansado que se veía. No roto, nunca eso, sino gastado de una forma que solo conocen quienes han visto demasiado amor y pérdida. Michael apoyó una mano en su lomo. Se quedará contigo, dijo en voz baja. No se irá hasta estar seguro de que el cachorro está a salvo. Amanda asintió. Miró al pequeño, dormido otra vez, las patas moviéndose en sueños. Una risa ligera escapó de sus labios. Entonces supongo que tendremos que quedarnos juntos un tiempo. Condujeron en silencio. La ciudad seguía su curso, ajena al milagro que había ocurrido horas antes. En brazos de Amanda, el cachorro dormía profundamente. Esa noche, su apartamento parecía distinto. Las paredes, antes llenas de una soledad apagada, se sentían más cálidas. Amanda colocó al cachorro sobre una toalla junto al calefactor. Rex se tumbó a su lado de inmediato, como si lo hubiera hecho toda su vida. Amanda los observó largo rato. No encendió la televisión. No tomó el teléfono. Solo escuchó el sonido del aire, dos respiraciones, una profunda y firme, otra pequeña y temblorosa.
También lo extrañas, ¿verdad? Susurró. Rex alzó la cabeza, sus ojos tranquilos, insondables. No necesitaba responder. Amanda ya lo sabía. Tomó su cámara, la misma que no había tocado desde el accidente de su hermano. Se arrodilló junto a ellos y tomó una foto, la luz cálida, el resplandor del calefactor, el brillo suave en los ojos de Rex. No era solo una imagen. Era prueba de que incluso el dolor puede transformarse en ternura. Después preparó algo de comer, alimentó a Rex y buscó un pequeño cuenco para el cachorro. Fue torpe, caótico, el pequeño prefería dormirse dentro del plato que comer, pero Amanda rió. Y esa risa llenó el cuarto de una forma que se sentía como sanación. Con los días, la casa empezó a cambiar. Pequeñas cosas, el olor a leche, una manta en el sofá, el sonido de patas diminutas sobre el suelo. Amanda comenzó a despertar temprano solo para comprobar que el cachorro respiraba, para ver a Rex vigilando con paciencia infinita. Michael los visitaba a veces, con comida o con silencio. Siempre se iba más liviano. El cachorro creció. Su pelaje se volvió más suave, dorado, con pequeñas manchas blancas. Cuando abrió los ojos por completo, Amanda sintió algo moverse dentro de ella, una alegría sin palabras, una chispa de vida. Rex también había cambiado. Ya no vigilaba, enseñaba. Cuando el cachorro caía, lo ayudaba a levantarse. Cuando lloraba, dormía junto a él. Amanda los observaba sonriendo, maravillada por la armonía silenciosa entre ellos. Un día, salió al campo donde solía entrenar con Daniel. El aire era frío, el pasto cubierto de escarcha. Dejó al cachorro en el suelo, Rex lo siguió, orgulloso. El pequeño tropezó, ladró una vez y lo intentó de nuevo. Era torpe, caótico, y hermoso. Amanda acarició el pelaje de Rex. Él estaría orgulloso de ti, susurró. Rex parpadeó y volvió su mirada hacia el cachorro, que perseguía una hoja arrastrada por el viento. Durante un largo momento, nadie se movió. El mundo se sentía equilibrado otra vez, frágil, pero entero. Esto es lo que él quería, susurró Amanda. Y Rex, con un leve movimiento de orejas, pareció comprender. El milagro más pequeño del mundo ya había ocurrido. No la supervivencia del cachorro, ni el hallazgo imposible, sino la verdad simple e innegable de que, incluso después de la muerte, algo hermoso aún puede crecer. Que el amor puede tomar una nueva forma, más pequeña quizás, pero igual de infinita. La promesa sigue viva. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron casi imperceptiblemente, cada una doblándose en silencio dentro de la siguiente. El mundo no se detuvo por el duelo, y sin embargo, algo en la vida de Amanda comenzó a moverse con un ritmo diferente, más lento, más firme, más deliberado. El cachorro había crecido, su pequeño cuerpo tembloroso ahora rebosaba energía inquieta y curiosidad sin fin. Su pelaje brillaba como miel pálida, y sus ojos eran del mismo marrón suave que los de Rex. Amanda lo llamó hecho, porque parecía llevar dentro una leve resonancia de algo, o de alguien, que aún permanecía en el aire entre ellos. Rex también había cambiado. Sus movimientos eran más lentos, más cuidadosos. La edad se había deslizado en sus huesos, aunque sus ojos seguían brillando. Ya no era el perro de servicio intrépido que alguna vez persiguió sombras en noches peligrosas, pero había encontrado un nuevo propósito: enseñar a hecho todo lo que sabía del mundo. Amanda solía observarlos en el parque cerca de su casa, el perro mayor, paciente y sereno, el joven, lleno de entusiasmo imprudente. Hecho corría hacia adelante, ladraba a una hoja o perseguía un pájaro que pasaba, solo para mirar atrás buscando la aprobación de Rex. Rex nunca ladraba en respuesta, no hacía falta. Una sola mirada, tranquila y firme, bastaba para guiar al pequeño de regreso. A veces, Amanda pensaba en Daniel durante esos momentos, en cómo hablaba de la disciplina,
La lealtad y la bondad como si fueran la misma cosa. Ahora lo comprendía, lo eran. Cada fin de semana, visitaba la tumba de Daniel. Nunca llevaba flores. En cambio, llevaba a Echo y a Rex. Se sentaban en silencio, Rex tumbado junto a la lápida, Echo husmeando la hierba, mientras Amanda hablaba. Ya no hablaba con tristeza, sino con gratitud. Sobre el primer ladrido del cachorro, sobre cómo Rex se negaba a dormir si el pequeño no estaba a su lado, sobre cómo su propio corazón se había ablandado desde aquel día en la iglesia. Creo que te gustaría, susurraba a veces. Es tan terco como tú. El viento respondía con el leve susurro de los árboles, y en ese sonido, Amanda siempre encontraba consuelo. Una tarde de primavera temprana, la comisaría la invitó a una pequeña ceremonia. Dedicaban una placa en honor a Daniel, un gesto silencioso para conmemorar no solo su servicio, sino su humanidad. Amanda no quería ir al principio, pero Michael insistió. Cuando llegó, vio rostros conocidos, agentes que no había visto desde el funeral, todos de pie bajo la bandera, con expresiones solemnes pero orgullosas. La placa era sencilla. En memoria del oficial Daniel Granger, cuyo valor salvó más que vidas. Amanda sintió un nudo en la garganta mientras trazaba las letras grabadas con los dedos. Rex se sentó junto a ella, digno incluso en su vejez. Echo, demasiado joven para entender, movía la cola y olfateaba los rincones del patio. Algunos oficiales sonrieron, otros se agacharon para acariciarlo, por un instante. La risa suavizó el silencio. Michael habló sin leer nada. Su voz era baja, como si hablara con un viejo amigo. Daniel creía en algo que muchos de nosotros olvidamos, dijo. Creía que el deber no termina cuando se quita una placa. Vive en las decisiones que tomamos, en la bondad que dejamos atrás. Y, de ese modo, él sigue aquí, en este perro, en esta mujer, y en la vida que fue salvada gracias a él. Amanda cerró los ojos. Las palabras se hundieron en ella, no como dolor, sino como paz. Cuando la ceremonia terminó, se quedó atrás. El patio se vació hasta que solo quedaron ella, los perros y el susurro del viento entre los árboles. Miró a Rex, luego a Echo, y sonrió débilmente. Tiene razón, murmuró. Ustedes son la prueba de que él nunca se fue. Pasó el tiempo. El mundo siguió girando, lleno de los pequeños milagros invisibles de la vida cotidiana. Amanda volvió a tomar fotografías, no para otros, sino para sí misma. Su cámara se llenó de momentos que importaban, Rex durmiendo junto a la ventana mientras Echo lo observaba, Echo aprendiendo a nadar por primera vez, los dos perros acostados lado a lado, uno envejeciendo, el otro comenzando. Una noche creó una galería en línea y la tituló La promesa sigue viva. Escribió solo una línea debajo. Porque el amor no termina donde empieza la pérdida. Para su sorpresa, la galería se difundió. La gente la compartió. Algunos le escribieron, desconocidos que habían perdido a alguien, otros que habían rescatado animales del sufrimiento. Le decían que sus fotos les daban esperanza. Amanda nunca se vio como una inspiración. Solo era alguien que había aprendido a seguir adelante, un pequeño acto de cuidado a la vez. Rex envejeció. Sus pasos se volvieron más lentos, sus siestas más largas. Echo, ya casi adulto, nunca se apartaba de su lado. A veces Amanda los encontraba dormidos al sol, sus cuerpos proyectando sombras gemelas, una desvaneciéndose, la otra brillante. Y una mañana, la casa estaba demasiado silenciosa. Rex no despertó. Amanda se sentó junto a él durante mucho tiempo, su mano sobre el pelaje inmóvil. Echo no se movió. Se quedó acurrucado contra él, respirando despacio, con los ojos grandes y perdidos. No había palabras. Solo silencio, de ese que contiene tanto el dolor como la gratitud. Lo enterró bajo el árbol detrás de la casa, y colocó junto a él la placa de servicio de Daniel.
Echo observó en silencio, con las orejas erguidas, como si comprendiera que algo sagrado ocurría. Amanda susurró. Gracias. Y el viento llevó su voz entre las ramas. Esa noche, encontró a Echo en el porche, mirando el horizonte donde la luz se desvanecía. Se sentó junto a él y lo abrazó. Está bien, dijo suavemente. No estás solo. Echo se apoyó en ella, su calor vivo y constante, la continuación de todo lo que Rex y Daniel habían representado. Desde ese día, Amanda llevó sus recuerdos no como un peso, sino como una guía. Cada fotografía, cada acto silencioso de cuidado, se convirtió en una forma de honrarlos. La promesa no se había roto. Solo había cambiado de forma. Y en algún lugar, quizás más allá del alcance del tiempo o la vista, un hombre y un perro caminaban de nuevo lado a lado, orgullosos, en paz, y observando el pequeño milagro que su amor había dejado atrás. Donde permanece la luz. Los años pasaron suavemente, como si el mundo mismo hubiera aprendido a susurrar. El pequeño pueblo se volvió más silencioso, las estaciones más suaves. Los árboles a lo largo de la colina cerca de la casa de Amanda crecían más altos cada año, y sus hojas brillaban doradas bajo el sol otoñal. La vida ya no corría a través de ella, se movía como una marea, constante, indulgente y llena. Echo se había convertido en un perro magnífico, alto y elegante, con los mismos ojos reflexivos que una vez tuvo Rex. Caminaba con una confianza tranquila, como aquellos tocados por un legado. Su lealtad nunca vaciló, su vínculo con Amanda se profundizó hasta algo que parecía más antiguo que ambos, como si dos vidas hubieran aprendido a hablar en un solo latido. El cabello de Amanda había comenzado a platearse en los bordes, pero su sonrisa se había vuelto más fácil. Había continuado con la fotografía, transformándola en una forma de contar historias. La galería que una vez mostraba solo unas pocas fotos de dos perros y una mujer ahora rebosaba con momentos de desconocidos alrededor del mundo, animales rescatados, familias reunidas, vidas reconstruidas desde la pérdida. La llamó Donde permanece la luz. Nunca explicó el título. La gente parecía entenderlo de todos modos. Una tarde de primavera, mientras el aire olía a lluvia, Amanda se sentó en su porche con Echo acostado a sus pies. El cielo se extendía ancho y tranquilo, teñido de azul y violeta. Sostenía una taza de té en una mano, y distraídamente, trazaba el contorno del viejo collar de Rex que colgaba junto a la puerta. Todavía lo extraño, murmuró. Las orejas de Echo se movieron, levantó la cabeza y la apoyó en su rodilla. Lo sé, dijo ella suavemente, sonriendo. Tú también lo extrañas. Una brisa ligera recorrió los árboles, trayendo el sonido de campanas desde el porche del vecino. La melodía era pequeña pero clara, como una risa recordada más que oída. Amanda se recostó y cerró los ojos. A veces, cuando la luz caía de cierta manera, podía sentirlos a ambos, Rex, sentado justo más allá del borde de la vista, Daniel, su voz constante desvaneciéndose en el viento. No era un recuerdo triste. Era presencia. Suave. Protectora. Eterna. Esa noche, abrió una vieja caja del estante. Dentro había fotografías, cartas gastadas, una placa policial doblada, y un pequeño trozo de papel, el mismo que una vez había estado dentro del ataúd de Daniel. La tinta se había desvanecido, pero las palabras seguían allí. Cuida de ambos, de quienes aún pueden proteger, y de quien debe ser protegido. Volvió a leerlo, luego miró a Echo durmiendo junto a la ventana. Ya no era aquel que necesitaba protección. Se había convertido en el protector. En algún momento, los papeles habían cambiado sin que ninguno lo notara. Amanda devolvió la carta a la caja y susurró. Hice lo que me pediste. Su voz tembló, pero no se rompió. Y ellos también cumplieron su promesa. Ese verano, comenzó a enseñar fotografía a niños en el centro comunitario. Les decía que el secreto para capturar la vida no era la cámara,
era la paciencia. Tienes que esperar, decía, por el momento que respira. Los niños no siempre lo entendían, pero cuando veían sus fotos, comenzaban a sentirlo, el silencio entre los movimientos, la bondad en una mirada, la forma en que la luz puede quedarse incluso cuando todo lo demás cambia. Hecho se convirtió en parte de esas lecciones también. Se quedaba quieto durante las clases, dejando que las pequeñas manos lo acariciaran o le dieran migas de pan. Era el centro tranquilo de cada habitación, la memoria viva de todo lo que alguna vez fue dolor y ahora era paz. A veces Amanda se sorprendía sonriendo sin razón. No era alegría exactamente, era reconocimiento. La sensación de que la historia que una vez temió que terminara se había vuelto parte de algo interminable. Una mañana de otoño, mientras la niebla se enroscaba entre los campos, Amanda llevó a Hecho a la colina que dominaba el pueblo. Era el mismo lugar donde, años atrás, había estado con Rex y Daniel. Llevaba su cámara, aunque casi no la usaba ya. Se sentaron juntos durante horas, observando la luz deslizarse por el valle. El aire olía a pino y tierra fría. Un grupo de aves se elevó repentinamente desde los árboles, sombras negras plegándose y desplegándose contra el cielo pálido. Amanda levantó la cámara y tomó una sola foto. El sonido fue suave, final, perfecto. No necesitaba otra después de esa. Algunos momentos, comprendió, no estaban hechos para guardarse. Estaban hechos para vivirse y dejarse ir. Hecho apoyó la cabeza en su regazo. Su pelaje brillaba al sol, su respiración tranquila y constante. Amanda lo miró y susurró. Puedes descansar cuando estés listo. Yo estaré bien. Abrió los ojos brevemente, y en esa mirada estaba todo, la paciencia de Rex, el valor de Daniel, y el largo hilo de amor que los había unido a todos. El viento sopló sobre la colina, cálido y ligero. Las campanas del valle sonaron débilmente, como despidiéndose. Años después, mucho después de que las manos de Amanda se volvieran frágiles, la gente seguía hablando de su obra. Sus fotografías permanecían en pequeñas galerías, en hogares, en archivos digitales. Pero lo que más perduraba no eran las imágenes, sino la sensación que llevaban consigo, la fe tranquila de que, en cada final, algo vivo aún respira. Y en una pequeña casa cerca del bosque, colgaba una única foto en la pared. Rex, Hecho y Daniel, 3 vidas atrapadas en un solo latido de luz. Debajo, Amanda había escrito con su pulso firme. El amor no es lo que termina. Es la luz que permanece.